Noble y culta ciudad de Barcelona, un saludo respetuoso de admiración por vuestra nobleza y vuestra cultura. Asimismo también un saludo para mis compatriotas que se encuentran residiendo allá en la bonita ciudad de Barcelona, naturales de Chimbote y de todo el Perú, y que de mucho tiempo están allá trabajando y viviendo en esta hermosa ciudad. Quiero agradecer a todos mis amigos de Barcelona que me han invitado a esta ceremonia por el Día de San Pedrito en homenaje a nuestro santo patrón, San Pedrito, patrón de Chimbote. Cuando digo culta ciudad por Barcelona me refiero al hecho de que conozco que de muy joven yo he leído la literatura de Barcelona, los poetas de Barcelona como Susana March, Fernando Gutiérrez y los hermanos Goytisolo. Juan Goytisolo para mí era un maravilloso poeta y siempre he estado pendiente de la literatura de Barcelona y de España en general también, ¿por qué no? Asimismo también mi admiración por aquellos pintores, aquellos artistas que son de esa ciudad, que han paseado su arte con mucho prestigio y con mucho talento por el mundo entero. Tengo la suerte de conocer a través de imágenes en los libros la obra de Gaudí, la obra en la pintura Gaudí, en la arquitectura, en la pintura Picasso, como no, Miró, Antoni Tapiz. Pintores excelentes, extraordinarios que han cautivado mi atención y mi aprendizaje desde muy niño. A Picasso tuve la ocasión maravillosa y a Miró también de ver sus obras originales en una exposición itinerante de España que vino acá al Perú. Vi con todo orgullo, con toda emoción el Guernica de Picasso. Y de Antoni Tapiz sí no he tenido esa suerte de verlo en original, pero sí a través de muchos libros y publicaciones que se han hecho sobre su obra extraordinaria que de alguna manera ha influido en mi pintura, en mi trabajo pictórico, la pintura abstracta. Y por eso digo que con toda razón, con todo conocimiento, que Barcelona es una ciudad muy culta, y que por lo tanto, en razón de sus artistas, esta ciudad debe ser hermosa, una ciudad maravillosa. Ese es mi saludo para todos ellos en este día. Aunque estamos pasando situaciones muy difíciles, muy graves, muy dramáticas, y quiero pedirle en este día también a San Pedrito, nuestro santo patrón, que interceda ante Dios, nuestro Señor, soy católico, para que una vez por todas termine este mal que nos está aquejando al mundo entero, que es la pandemia por el COVID y que nos tiene atormentados. Ese es mi pedido, mi rezo, mi oración en el día 29, que es el día de San Pedrito, para pedirle en nombre de todos los ciudadanos del mundo entero que ya nos salven de este mal. Mi nombre es Pedro Ortiz, estoy afincado acá en Chimbote, la ciudad de Chimbote, un puerto muy bonito, muy acogedor, desde hace más o menos 60 años. Aquí formé mi familia, mi esposa conocía a mi esposa y tengo 4 hijos que son chimbotanos, profesionales todos ellos, y vivimos felices y al menos yo me siento contentísimo de haber venido acá a Chimbote desde mi ciudad y afincarme en este puerto. Desde muy joven, en la ciudad de Lima, donde yo he nacido, me dedicaba siempre al dibujo, me gustaba mucho hacer dibujos. De tal manera que cuando yo empecé a estudiar lo que se llama acá la educación primaria, o sea, de primero a quinto año, iniciales, en el colegio, en la escuela, no sé por qué razón, se llegó a conocer de que yo era dibujante. Y en razón de eso, durante los 5 años que he estudiado, he sido siempre el dibujante de mi salón escolar. Esto era una cosa muy agradable para mí, pero lo único que sí, nunca gocé de un recreo, porque todos los recreos tenía que dedicarme a hacer el dibujo que correspondía a la clase siguiente, ¿no? De Ortiz, me decía el profesor Ortiz, vamos a hacer clases de zoología, de los rumiantes, dibújate una vaquita. Y me dibujaba una vaquita, pero tuve la habilidad de trasladar una imagen de un libro, una imagen que tenía 10 centímetros por 8 o 15 por 10, a una pizarra que tenía 3 metros por 2 metros. Tuve esa habilidad de trasladarlo a una dimensión enorme, algo que yo veía en pequeñito.
Eso me fue de alguna manera ayudando muchísimo a pintar en óleos imágenes grandes, lo que yo tenía en mi pensamiento, en mi creatividad. Soy un pintor autodidacta, no tuve oportunidades de estudiar en las escuelas de Bellas Artes porque por razones de supervivencia tenía que trabajar y no me daba margen para hacer un estudio regular. Sí estudié en academias de pintura, por supuesto, en horarios libres y como alumno libre. Tuve oportunidad también en este quehacer de obtener valiosos premios, muy importantes premios en concursos que se han hecho en la ciudad, en el norte del país, y inclusive en concurso nacional en el que tuve destacada participación. Siempre he tenido este beneficio por mi calidad de arte, aunque no era un arte que se practicaba aquí, por lo menos en el norte del país y acá en la ciudad de Chimbote, muy corriente, muy común, que se veía mucho, ¿no? Era un arte abstracto, que era una cosa novísima, que no se conocía y que no se apreciaba debidamente, porque solamente imperaba la pintura figurativa. Sin embargo, en ese quehacer de la pintura abstracta he logrado éxitos, he logrado una personalidad en lo que se respecta a mi pintura, ¿no? Constantemente nunca he dejado de hacer este trabajo abstracto porque me parece que es la mejor manera para que yo pueda expresar mis emociones, mis vivencias personales, ¿no? Eso no quiere decir que en ningún momento he podido hacer paisajes o pintura figurativa. Sí, también he hecho, porque mi esposa siempre quería un adornito para la casa, entonces ahí estaba haciendo esa misma pintura figurativa y admirando siempre y siguiendo las normativas de la pintura impresionista en el figurativismo. Pero me parece a mí que para mi personalidad, para mi carácter, lo que más acomoda y para la representación también de mis emociones cuando leo especialmente, está hecha la pintura abstracta. Yo recuerdo un concurso en que obtuve una mención honrosa muy importante, un concurso muy concurrido en el norte del país, de mi país, que se trató de que yo participara. Participé después de haber leído muchísimas veces, y esta vez en profundidad, el romance sonámbulo de Federico García Lorca. Entonces yo me planteé una pregunta al tratar de realizar, de ejecutar esta obra, la pregunta de que cómo podía yo ejecutar una imagen basada en un texto poético como este de García Lorca, que habla de verde, que te quiero verde, verde, pero había un verso fundamental, a mí me pareció fundamental, que hay en este poema que dice: la barca sobre la mar y el caballo en la montaña, ¿no? Esto me dio a mí una lección muy importante en mi crítica interna acerca de qué cosa significaba esto, y creí que eso era el orden, que establecía el orden, cada cosa en su lugar. Entonces dije, bueno, pues en la pintura abstracta aparentemente hay desorden, pero el artista puede darle un orden, puede componer la obra de tal manera que quede equilibrada y su estructura responda con razón a estos fundamentos que son la barca sobre la mar y el caballo en la montaña. Es indudablemente una genialidad de Federico García Lorca cuando hace este poema de romance sonámbulo. Entonces me presenté con esta obra y fui comprendida porque dentro del jurado habían grandes maestros de la pintura peruana, uno de ellos maestro universal como Fernando de Cislo, que comprendió y que había traducido yo con propiedad este poema y lo había llevado a imágenes. Por eso digo, nosotros cuando hacemos pintura, yo cuando hago pintura, lo primero que me planteo es qué lenguaje hay acá en esta obra, ¿no? Y cómo yo lo puedo llevar al lienzo, a la tela con óleo, ¿no? Indudablemente que primero tengo que hacer un análisis crítico de la obra y de las imágenes, y hay pues poesías, poemas que son muy difíciles ejecutarlos dándoles una imagen figurativa. Por ejemplo, de César Vallejo, que es el poemario Poemas Humanos que estoy trabajando ahora y que consta de 50 cuadros la serie y que ya voy por el cuadro 42. La poesía de Vallejo en este poemario de Poemas Humanos es muy complicada, es muy compleja, es muy abstracta. Por ejemplo, hay un verso que dice, un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Cómo puedo hacer esto en forma figurativa?
no creo, tendría que ser un pan muy enorme o un hombre muy chiquito para que cargue un pan al hombro. No, ese no es el punto como debemos críticamente apreciar una obra. Tenemos que someterla, interiorizarla a nuestro sentimiento y ver qué cosa es lo que produce nuestro sentimiento ese verso de ese poema. Y entonces, en razón de eso, hago la pintura abstracta sobre este verso, le doy la imagen que creo yo que corresponde. Igualmente, por ejemplo, el verso que dice, vivió de nada y murió de todo. Díganme, ¿acaso se puede representar eso como una pintura figurativa? No, no es que la pintura figurativa, no estoy diciendo con esto que la pintura figurativa tenga carencias o sea inferior a la pintura abstracta. Por favor, no. El arte en general, cuando está bien hecho, cuando está bien practicado, cuando ha sido bien pensado, cuando la creatividad se ha agotado al máximo en un análisis, entonces es maravilloso, hay obras maravillosas. Si no, pues estaría yo negando la Gioconda, estaría negando yo el mismo Guernica, que es casi figurativa, es cubista, ¿no? Estaría negando muchas obras, estaría negando a Velázquez, ¿no? Entonces, no quiero decir eso. Quiero decir que hay obras, hay pensamientos, hay sentimientos que no pueden tener otro lenguaje más que el lenguaje abstracto. Y en razón de eso, en sinceridad de eso, en honestidad de eso, yo hago mi pintura. No hago por la facilidad, no lo hago porque sea muy sencillo manchar una tela con un montón de colores. No, lo hago porque en mi sentimiento y en mi análisis crítico sé que esto debe hacerse de una manera muy concentrada y después de una profunda crítica, una profunda investigación acerca de lo que yo quiero decirle al mundo, de lo que yo quiero decirle a los demás, a los seres humanos. Cómo yo puedo sentir y cómo puedo lograr transmitir esto que es la pintura, que es mi pasión. Asimismo, cuando yo escribo poesía, también someto a todo esto, a este proceso de crítica, de razonamiento. No es cuestión, por ejemplo, de que yo piense que una metáfora ayuda o mejora la calidad de un poema y pueda yo decir sin ninguna lógica, ¿no? Sin ninguna crítica lógica, decir, por ejemplo, soñé que iba corriendo por las calles y vi que la calavera andaba. Por favor, ahí no tenemos un sentido lógico, las calaveras no andan, pero sí puedo decir, ¿no?, que en la arena dejaba signos, ¿no?, signos ocultos de sus sencillos pies, ¿no? Eso sí lo puedo decir. Entonces, yo también exijo que dentro de la poesía haya un lenguaje ordenado, un lenguaje intelectual que resista cualquier análisis que se tenga que hacer sobre la obra. Eso sería mi trayectoria, aunque ya me playé en los contenidos de mi obra, no solo de mi trayectoria, pero quisiera transmitir esto a todas las personas quienes van a ir a ver mis obras allí en la galería, a partir del día 29, en la galería de Barcelona, donde están colgadas las fotografías de mis obras, de mi trabajo, de mi preocupación y de mi lenguaje, que no es extraño para ustedes porque tienen pintores abstractos maravillosos allí en Barcelona, el gran maestro Tapis, que no puedo dejar de mencionarlo nuevamente. Eso es lo que tengo que expresarles, queridos amigos, sobre lo que yo he hecho y mi forma de mi vivir, que espero siga por más tiempo y pueda culminar también más poemas llevados a la pintura, llevados a la tela. Gracias. Les voy a mencionar el trabajo último que estoy haciendo, que es como repito, los poemas humanos de César Vallejo. Esos poemas de César Vallejo, mi técnica ha consistido en primero debo decir que vengo leyendo a Vallejo desde los 15 años, ¿no? Desde los 15 años vengo leyendo a Vallejo, que es un poeta que siempre me emocionó, no tanto por la facilidad para leerlo, sino por la cantidad y fuerza y profundidad de sus emociones que transmiten cada uno de sus poemas, ¿no? Entonces, eso me encantó a mí, mucho me encantó, y yo a través de eso me hice la promesa interna de que si algún día podía yo pintar, cuando estaba niño lo dije esto, iba a tratar de llevar a imagen, sobre todo al blanco y negro, ¿no? Recordando ese poema que dice Piedra negra sobre piedra blanca, de Vallejo,
Entonces, a llevar estas poesías y otras más, por supuesto, que impacten mi lectura, al lienzo, a la tela. Ahora estoy empeñado en esto de los poemas humanos y ya llevo, como digo, 40 cuadros ejecutados de un proyecto de 50, pero que sigue creciendo el proyecto, porque en las noches hago bocetos y bocetos y bocetos con el lápiz sobre un cuaderno, y en el día tengo que llevar esto, y a veces ya tengo bocetos por llevar, pero no, prefiero el nuevo boceto que salió en la noche. Entonces, esto que se hace con un objeto principal: primero la lectura profunda de todos estos poemas, luego hice un análisis sentimental, emotivo, lo relacioné con mis propias vivencias, con mis sentimientos, con mis emociones, con la forma como yo había vivido, cómo había llevado mi niñez, cómo había llevado mi juventud y mi vida familiar, y fue haciendo pues una serie de figuras, de imágenes que se compadecían de alguna manera del poema, de los poemas de poemas humanos de Vallejo. Todo ese trabajo, ahora que he enviado también que tienen allá la muestra en Barcelona, son parte de este grupo, de esta serie de cuadros que están dedicados a la obra de Vallejo, de poemas humanos. Mi técnica consiste primero en pensarlos, en llegar a la profundidad de la esencia de cada uno de estos poemas, interiorizarlos profundamente, y luego pues en la ejecución, para la ejecución, tratar de utilizando mi lenguaje abstracto, dar la impresión de dolor, de tristeza, y que se presta más que eso, que el color negro sobre el blanco, generalmente con algunos toques de rojo, donde se pueden apreciar unos triángulos que aparentemente son cuchilladas, que son golpes fuertes, etcétera, dentro de la composición. Acá a la derecha pueden ver ustedes un cuadro que representa una imagen en que se ve un color negro que cae hacia abajo, y abajo parece que fueran unas manos que son pues de alguien que está cayéndose, alguien que está llegando a lo máximo del dolor, a las profundidades del dolor. Y al lado izquierdo podemos apreciar un cuadro donde dos de sus ángulos, dos de sus figuras representan o dan a entender la desesperación, el grito, el llanto de un personaje, de personajes que sufren, que están dolidos, que algo les pasó, porque no pudieron comer un pan, o porque no tienen un pan en que sentarse, o porque no tienen una piedra en que sentarse, ¿no? Entonces, como dice el poema, ¿no? O como dice, por ejemplo, piedra negra sobre piedra blanca, ¿no? Le pegaban todos con un palo, y duro también con una piedra, sin que él les haga nada, ¿no? Entonces, bueno, me emocioné. Todo ese sentimiento es que yo quiero trasladar, he querido trasladar en mis obras, ¿no? Y me parece que sí, en algunas he conseguido, o quizá en todas, no lo sé. Eso ya queda a criterio de los espectadores, porque una obra, yo lo sé, cualquiera que sea esta obra, en literatura o en poesía, o en escultura o en pintura, cualquier obra que sea, o en música, ustedes tienen a un maravilloso Pablo Casals ahí con el cello, entonces tiene razón, o tiene su fundamento o su valoración por el que lo ve, por el espectador, ¿no? El creador deja de ser el dueño de esa obra, deja de ser el propietario de la obra cuando esta obra es vista por los demás, es apreciada por los demás, y cada uno le da su propia valoración según a cómo aprecie la obra, ¿no? Es lo que también digo yo. A veces pienso que la pintura abstracta tiene una virtud maravillosa en que no todos ven una sola cosa, sino cada espectador ve una cosa diferente, lo que no sucede en la pintura figurativa. Donde yo pinto un cuadro, una pintura figurativa, pinto en ese cuadro un árbol, ese árbol será para todos los que la miren, será un árbol, nada más. Pero cuando yo pinto una obra abstracta, lo que yo pinte será pues determinada cosa o determinada imagen para cada uno de los espectadores, independientemente entre sí, ¿no? Eso también me lleva a mí al convencimiento de que lo que estoy haciendo realmente puede tener o debe tener un valor para la apreciación de todos ustedes, queridos espectadores. Yo los saludo, yo les agradezco su tiempo que se toman en mirar
mis obras y también les agradecería mucho que un poquillo pensaran en ella, en cada uno de esos cuadros. Pensaran un poquito de análisis en la percepción y no pasemos a la ligera. No esa es la satisfacción para un pintor. Denle ese gusto a este pobre y anónimo pintor que desde acá los saluda, desde acá los ama, desde acá les dice que los admira a ustedes, a todos ustedes pobladores de Barcelona, los admira mucho y los quiere mucho. Y algún día estaremos de visita quizá por su hermosa ciudad.